This episode is brought to you by Nordstrom. Summer's almost out and fall's calling. Luckily, Nordstrom has everything you need for the season ahead, all under $100. Discover new arrivals from your favorite brands like Mango, Princess Polly, Wave, Free People, BDG, and more. Whether you're planning a last-minute getaway, heading back to class, or refreshing your office looks, you'll find the latest trends and beauty must-haves without breaking your budget. It's easy, too, with free shipping, free returns, and in-store order pickup. Shop today, in stores, and at Nordstrom.com. She's made up her mind to live pretty smart. Learn to budget responsibly right from the start. She spends a little less and puts more into savings. Keeps her blood pressure low and credit score raises. She's cutting debt right out of her life. She tracks her cash flow on a spreadsheet at night. Boring money moves make kind of lame songs, but they sound pretty sweet to your wallet. PNC Bank, brilliantly boring since 1865. Un fuego cayó del cielo y consumió 2 jóvenes delante de toda la congregación. Ellos estaban dentro del tabernáculo, sirviendo a Dios, pero algo salió terriblemente mal. ¿Qué ocurrió aquel día? ¿Y por qué esta historia es la clave para entender uno de los libros más enigmáticos de la Biblia? Hoy vamos a sumergirnos en el libro de Levítico y descubrir que este llamado a la santidad aún nos alcanza con la misma fuerza. Si ya has sentido que algunas partes de la Biblia son difíciles de entender o distantes de tu realidad, este video es para ti. Hoy vamos a caminar juntos por uno de los libros más profundos de las Escrituras y descubrir cómo puede transformar tu manera de vivir la fe. Aprovecha y suscríbete al canal para no perderte ningún estudio como este. El libro de Levítico se inicia en un punto crucial del viaje de Israel. El pueblo acababa de salir de Egipto bajo el brazo fuerte del Señor, atravesando el Mar Rojo y llegando al desierto del Sinaí, donde Dios los encontró cara a cara. Clímax de esta experiencia fue el momento en que el propio Dios descendió sobre el monte Sinaí, envuelto en fuego, truenos y humo, y proclamó los 10 mandamientos. La narrativa registrada en Éxodo capítulo 19 hasta el capítulo 24 presenta este encuentro como un pacto inquebrantable entre el Dios Santo y un pueblo aún marcado por la esclavitud. Levítico surge como una continuación directa de este pacto, como si el eco de aquella voz que estremeció el monte ahora se manifestara en el interior del tabernáculo. El tabernáculo había sido erguido conforme a las instrucciones detalladas, dadas por Dios a Moisés, siendo consagrado como el lugar donde la gloria del Señor habitaría en medio del pueblo. Pero la cuestión que flotaba era: ¿cómo un Dios tan puro podría convivir con una nación de hombres pecadores? Levítico entra en este escenario como un manual divino que regula esa convivencia. Lo que podría parecer un conjunto de reglas, rituales, en verdad, es la revelación de un corazón paternal, velando por cada detalle de la aproximación entre el cielo y la tierra. La importancia histórica de esta transición no puede ser subestimada. El Sinaí fue el lugar donde Dios declaró: «Vos seréis para mí reino de sacerdotes y nación santa». Sin embargo, esta declaración necesitaba ser más que una promesa simbólica. Debería transformarse en una práctica diaria, palpable, visible. El libro de Levítico es el paso siguiente. Es el desarrollo de la relación entre el Creador y los que fueron liberados. Él enseña que la libertad que Dios concede no es un fin en sí misma, sino un puente hacia una vida en alianza moldeada por la santidad. Es revelador percibir que Dios no abandona al pueblo tras el éxodo. Por el contrario, Él se acerca aún más. Si antes hablaba desde lo alto del monte, ahora habla desde el interior del tabernáculo.
Este cambio de local de habla no es solo geográfico, sino teológico. El Dios trascendente del Sinaí también es el Dios inmanente que quiere habitar entre los suyos. Este movimiento revela que la santidad no es una barrera, sino un camino de aproximación, siempre que se recorra con reverencia. Toda esta apertura del libro establece el tono de la narrativa. La santidad no es opcional, no es adorno, sino esencia. Israel estaba siendo formado no solo como una nación políticamente organizada, sino como un pueblo separado para reflejar el carácter de su Dios. Esta santidad no se expresaría solamente en templos o fiestas, sino en la manera en que cada hebreo viviría, comería, se relacionaría y adoraría. Levítico comienza con un Dios que habla, pero la gran pregunta es, ¿quién estará dispuesto a escuchar? Cuando analizamos la estructura de los 5 primeros libros de la Biblia, conocidos como la Torá, percibimos que Levítico ocupa literalmente el centro de la composición. No es una coincidencia literaria, sino una intencionalidad divina. El corazón del Pentateuco pulsa en Levítico porque es allí donde el propósito central de la redención se revela con claridad. Formar un pueblo santo, separado para Dios, que viva en alianza continua con Él. Génesis revela el origen, Éxodo, la liberación, Números, el viaje, y Deuteronomio, la renovación del pacto. Pero es en Levítico donde encontramos la esencia de la vocación de Israel. Esta posición central se refleja también en la densidad espiritual del libro, mientras que muchos lectores modernos se pierden entre leyes y rituales. El antiguo lector hebreo comprendía que cada detalle tenía un peso profundo. Los capítulos no son aleatorios, sino construidos de manera progresiva y simbólica. La primera mitad del libro gira en torno a la aproximación del hombre a Dios, cómo lidiar con el pecado, cómo ofrecer sacrificios, cómo mantener la pureza. Ya la segunda mitad se enfoca en cómo vivir esta santidad de forma práctica, en la vida social, familiar, sexual y económica. La estructura literaria de Levítico está cuidadosamente organizada. El centro exacto del libro, el capítulo 16, trata del día de la expiación, el Yom Kippur. Esto no es solo una coincidencia matemática. El centro del corazón de la Torá habla del perdón, de la reconciliación, de la sangre esparcida en el Santo de los Santos. Dios está enseñando que todo gira en torno a la restauración de la comunión. Es como si el propio texto gritara que sin expiación no hay santidad, y sin santidad no hay convivencia con Dios. El libro también es el corazón de la adoración israelita. El sistema sacerdotal, el altar, los inciensos, los cánticos y las fiestas, todo converge en Levítico. En él, la adoración no es un evento aislado, sino una vida consagrada. La liturgia no se resume al culto, sino que se extiende al campo, a la casa, a la justicia con el prójimo. Levítico no fragmenta lo sagrado y lo secular. Para Dios, todo es sagrado cuando se vive bajo la alianza. Ante esto, podemos entender por qué el libro de Levítico fue tradicionalmente el primero en ser enseñado a los niños hebreos. No es un apéndice obsoleto de la ley, sino la clave para comprender lo que significa ser un pueblo distinto. Al colocarlo en el centro, la Torá nos recuerda que la santidad no es periférica, es el corazón de la fe. Luego, en el primer versículo de Levítico, encontramos un detalle poderoso y muchas veces ignorado. El texto afirma que el Señor llamó a Moisés y habló con él de la tienda de la congregación. La palabra llamó en hebreo es vayikra, y este verbo lleva más que una simple invitación. Es la misma raíz usada cuando Dios llama profetas o cuando convoca a su pueblo al arrepentimiento. Se trata de un llamado personal, directo, santo. No es Moisés quien se presenta,
Es Dios quien toma la iniciativa de hablar. La santidad comienza con una convocatoria. Ese llamado marca una diferencia importante en relación a otros momentos anteriores. En varias ocasiones en el libro de Éxodo, Dios hablaba con Moisés del monte o de la nube. Ahora, Él habla desde dentro del tabernáculo, el espacio construido para ser su morada entre los hombres. La gloria de Dios había llenado la tienda, como se relata en Éxodo capítulo 40, del versículo 34 al 38. Pero esta gloria no era silenciosa. Ella tenía voz. La primera palabra que sale de ese lugar no es un juicio ni una exigencia, sino un llamado. Eso cambia todo. La santidad comienza con relación. Al llamar a Moisés, Dios está, en verdad, llamando a todo el pueblo. Moisés es el mediador, el portavoz. Pero el contenido del mensaje está destinado a cada hebreo. El Señor está estableciendo las bases de cómo su pueblo vivirá a partir de ahora. Y este vivir no será más instintivo ni basado en costumbres heredadas de Egipto. Será una vida instruida por un Dios presente. Cada detalle de la vida pasará a ser santificado por la palabra. Este llamado a la santidad no es una carga, sino un honor. Dios no llama al pueblo para la esclavitud de nuevas reglas, sino para la libertad de vivir bajo su dirección. La santidad, en este contexto, es una distinción, es ser separado para reflejar la gloria de quien llamó. Cuando un padre llama a su hijo por su nombre, está diciendo, tú me perteneces. Ese es el espíritu de la palabra Vayikra. Dios está diciendo a Israel, ustedes son míos. Al escuchar este llamado, somos recordados de que la santidad no comienza con nuestro esfuerzo, sino con la voz que nos invita. Antes de cualquier regla, existe una relación. Antes de cualquier exigencia, existe un encuentro. Y tal vez esa sea la lección más olvidada de Levítico, que toda ley que allí aparece nace de una voz que llama con amor. A partir del primer capítulo de Levítico, entramos en un sistema detallado de ofrendas y sacrificios. La primera impresión puede ser de complejidad ritual, pero cada uno de estos actos posee significados espirituales profundos. Los sacrificios no eran rituales vacíos, sino expresiones simbólicas del alma humana ante un Dios santo. Ofrecer un animal o un puñado de harina era, en verdad, ofrecer el corazón, entregar algo de sí, demostrar arrepentimiento, gratitud, consagración o reconciliación. To you, my darling. No, to you. The Roses were living the dream. More champagne for me, please. Until it all came crashing down. He got fired. Fired? From the director of Meet the Parents. You're a failure. Women don't like that. If you need a shoulder or an inner thigh to lean on. On August 29th. I just want the house. We want everything. Wow. Stop. You stop! And see The Roses. These people. The Roses. Rated R. Under 17, not admitted without parent. In theaters everywhere, August 29th. Now at Chipotle, our all-new Chipotle Honey Chicken brings Chipotle heat with a touch of sweet. Seared smoked peppers and savory Mexican spices, blended with a hint of pure honey for a perfectly balanced sauce. All combined with fresh, tender chicken hot off the grill, served up in your favorite burrito or bowl. New Chipotle Honey Chicken takes heat and sweet to a whole new level. But it's only at Chipotle for a limited time. Order now in the app for pickup or delivery. Chipotle, for real. Hellmann's believes they can turn any mayo hater into a lover. So, if you know someone who thinks mayo equals bland, show their taste buds the truth and challenge them to try Hellmann's flavored mayo. With irresistible flavors like Hellmann's spicy mayo, garlic aioli, chipotle, and Italian herb, they'll be eating their words. Challenge haters to try Hellmann's flavored mayo and get them to eat their words. Learn more at hellmanns.com/eatyourwords. El holocausto, por ejemplo, era quemado por completo en el altar. Nada era retenido. Esto representaba una entrega total a Dios. El adorador no guardaba parte alguna para sí.
Ya la ofrenda de manjares, hecha con harina fina, aceite e incienso, mostraba que hasta el fruto del trabajo cotidiano debería ser consagrado. La ofrenda pacífica expresaba comunión y gratitud, compartida entre el altar, el sacerdote y el oferente. Era una cena con lo sagrado. Las ofrendas expiatorias y de culpa, a su vez, trataban directamente de la restauración de la comunión quebrada por el pecado. Es importante notar que Dios no necesitaba esos sacrificios. Era el pueblo quien los necesitaba. Eran instrumentos pedagógicos para enseñar verdades eternas. Cada vez que la sangre corría sobre el altar, Israel era recordado de la seriedad del pecado y del costo de la reconciliación. El altar se convertía en el punto de encuentro entre la justicia y la misericordia. Y aunque la sangre animal no tenía poder por sí sola, apuntaba a una realidad mayor: la necesidad de un sustituto, un cordero perfecto. Esta teología del sacrificio no era solo una sombra ritualística, sino una preparación profética para el Mesías. En Hebreos capítulo 10, vemos que el sacrificio de Cristo cumplió plenamente lo que Levítico apenas pronunciaba. Al morir, Jesús se ofreció como holocausto total, como ofrenda de paz, como expiación definitiva. Cada ofrenda descrita en Levítico encuentra su cumplimiento en la cruz, donde el velo del templo se rasgó y el acceso directo al Santo de los Santos fue abierto. Mirando este sistema con ojos espirituales, entendemos que el culto verdadero implica entrega, arrepentimiento y celebración. Las ofrendas no eran meros deberes religiosos, sino momentos de reencuentro con Dios. Y para nosotros hoy, incluso sin altares físicos o sangre de animales, el principio permanece. Adoración auténtica exige entrega sincera y corazón quebrantado. En el centro de la liturgia levítica, la sangre tiene un papel fundamental e insustituible. No se trata solo de un elemento físico, sino de un símbolo cargado de significado espiritual. En Levítico capítulo 17, versículo 11, está escrito que la vida de la carne está en la sangre, y que es ella la que hace expiación por el alma. Dios estableció la sangre como el medio por el cual el pecado sería tratado. No porque Él se deleitara en la muerte, sino porque el pecado genera muerte, y la muerte debía ser confrontada con vida derramada. El altar, por lo tanto, no era un lugar de violencia gratuita, sino de profunda significación. Era allí donde el inocente moría en lugar del culpable. La sangre derramada representaba la transferencia de la culpa, el pago de una deuda moral y espiritual. Era la pedagogía divina enseñando que la santidad de Dios exige justicia y que la justicia no puede ser ignorada. Pero al mismo tiempo, Dios ofrecía un camino de misericordia a través de la sustitución. El altar entonces era tanto un lugar de juicio como de esperanza. Esta conexión entre sangre y perdón es uno de los pilares más importantes de la teología bíblica. Ella reaparece a lo largo de toda la Escritura, desde la sangre del Cordero Pascual en Egipto, pasando por los sacrificios diarios en el tabernáculo, hasta la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Hebreos capítulo 9, aprendemos que sin derramamiento de sangre no hay remisión. El altar de Levítico apunta directamente hacia el Gólgota. Sin embargo, es preciso entender que el valor de la sangre no está en la sustancia en sí, sino en lo que ella representa. Ella es la vida entregada, es el símbolo de la sustitución, es el acto de alguien pagando el precio que el pecador debería pagar. Por eso, la Biblia trata la sangre con reverencia, prohíbe su consumo y la asocia al propio pacto con Dios. Ella es sagrada porque representa la vida y la alianza. Esta reverencia
Por la sangre también nos enseña que el perdón nunca es barato. Cada vez que un israelita veía la sangre correr, era recordado de que su comunión con Dios costaba algo. El culto, entonces, se convertía en un ejercicio de conciencia, una renovación del temor del Señor y de la gratitud por su gracia. Hoy, cuando nos acordamos de la sangre de Cristo, no lo hacemos con culpa, sino con profunda reverencia y reconocimiento. El altar permanece, no más hecho de bronce, sino grabado en el corazón. La consagración de los sacerdotes en Levítico, capítulos 8 y 9, revela la seriedad del ministerio ante Dios. Aarón y sus hijos fueron separados del pueblo, lavados, vestidos con vestiduras santas, ungidos con aceite y sangre e instruidos detalladamente sobre su papel. El sacerdote era el mediador entre el pueblo y Dios, aquel que llevaba las ofrendas e intercedía por las transgresiones. Su función no era solo ceremonial, sino espiritual. Él representaba al pueblo delante del trono divino. La elección de Aarón, sin embargo, no se basó en la perfección personal. Él era un hombre común, marcado por fallas, incluso habiendo participado en el episodio del becerro de oro en Éxodo capítulo 32. Aún así, Dios lo llamó. Eso ya demuestra algo crucial. El ministerio sacerdotal no era un escenario para la vanidad o el mérito humano, sino un espacio donde la gracia elegía y capacitaba. Dios no ocultaba la fragilidad de los sacerdotes, sino que los cubría con santidad a través de la sangre y del óleo de la unción. La consagración fue un proceso público y dramático. Durante 7 días, Aarón y sus hijos permanecieron delante del tabernáculo, obedeciendo rigurosamente a los mandamientos de Dios. Al 8º día, cuando se ofreció el sacrificio, el fuego del Señor descendió y consumió la ofrenda sobre el altar. Era la aprobación divina, el sello visible de que el sacerdocio había sido aceptado. El pueblo cayó con el rostro en tierra. Había temor, reverencia, admiración. El llamado al sacerdocio no era un juego, era estar delante del fuego de Dios. Ese llamado al sacerdocio no se limitaba a una función ceremonial, era un estilo de vida, una constante conciencia de la presencia de Dios. El sacerdote no podía ser negligente ni acercarse de cualquier manera. Su vida era regida por códigos de pureza, disciplina y devoción. Pero lo más importante, él llevaba al pueblo sobre los hombros y en el corazón, simbolizado por las piedras del pectoral con los nombres de las tribus de Israel. El sacerdote era un intercesor. Hoy, a la luz del Nuevo Testamento, somos recordados en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, de que todos los que creen en Cristo son llamados sacerdocio real. La responsabilidad y el honor continúan. Somos llamados a vivir con reverencia, a interceder, a representar a Dios ante los hombres y a los hombres ante Dios. Aarón, con toda su humanidad, apunta a este llamado que nos alcanza aún hoy: servir delante del Dios que habita entre nosotros, con temor, humildad y fuego en el corazón. Luego, después del momento glorioso en que el fuego divino consumió la ofrenda en el altar y el pueblo se postró en reverencia, ocurre una tragedia impactante. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, toman incensarios y ofrecen fuego extraño ante el Señor, algo que Él no les había ordenado. El texto de Levítico capítulo 10 relata que inmediatamente salió fuego de delante del Señor y los consumió. Lo que era para ser un día de gloria se convirtió en un día de luto, y el temor se apoderó del campamento. If you work as a manufacturing facilities engineer, installing a new piece of equipment can be as complex as the machinery itself. From prep work to alignment and testing, it's your team's job to put it all together. That's why it's good to have Grainger on your side. With industrial-grade products and next-day delivery, Grainger helps ensure you have everything you need close at hand.
through every step of the installation. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Ah, Smart Water. Pure, crisp taste. That's really good water. It's the kind of water that says, I have my life together. I do feel more sophisticated. Smart Water. For those with a taste for taste. Grab yours today. This episode is brought to you by Dogfish Head Craft Brewery. The Grateful Dead and Dogfish Head have gotten the band back together with the release of Grateful Dead Juicy Pale Ale, a light-bodied pale ale brewed with sustainable kernels of grains, granola, and heaps of good karma for a refreshing brew that's music to your taste buds. Available nationwide, visit dogfish.com to find Grateful Dead Juicy Pale Ale in your neck of the woods. Dogfish Head Craft Brewery is located in Milton, Delaware. Please drink responsibly. La pregunta que resuena en los corazones hasta hoy es: ¿por qué una respuesta tan severa? La actitud de los dos jóvenes sacerdotes revela una mezcla de irreverencia, presunción y desobediencia. Estaban ante el Dios que había acabado de manifestar su gloria y su santidad de forma visible. Actuar con ligereza en ese ambiente no era solo un error técnico, era un desprecio espiritual, una afrenta al carácter sagrado de la presencia divina. Dios no puede ser manipulado ni domesticado. Moisés intenta consolar a Aarón con palabras que suenan duras, pero cargadas de verdad. Esto es lo que el Señor habló diciendo: seré santificado en aquellos que se acercan a mí y seré glorificado delante de todo el pueblo. Era un recordatorio de que los líderes espirituales no podían banalizar la santidad del oficio. El peso del llamado sacerdotal exigía celo absoluto. El silencio de Aarón ante la muerte de los hijos es una de las escenas más fuertes del libro, un silencio que reconoce la justicia divina incluso en medio del dolor personal. Este episodio también marca un divisor de aguas en la comprensión del culto. Dios no acepta cualquier tipo de adoración. No basta tener intenciones buenas o entusiasmo. El culto necesita ser conforme a su voluntad y no conforme a nuestra preferencia. El fuego extraño simboliza todo aquello que se hace en el nombre de Dios, pero que no proviene de Dios. Y eso sigue siendo una advertencia para todas las generaciones. La santidad no permite improvisaciones arrogantes. La historia de Nadab y Abiú no debe ser leída solo como una advertencia, sino como una invitación a la reverencia. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. El culto que agrada al Señor nace del temor reverente, de la obediencia a sus instrucciones y de la conciencia de que estamos tratando con lo sagrado. El altar no es un escenario y la gloria de Dios no es un espectáculo. Es presencia viva que exige entrega y respeto. A partir del capítulo 11, Levítico se sumerge en una serie de leyes sobre pureza ritual, cubriendo temas como alimentación, enfermedades de piel, flujos corporales y contacto con cadáveres. Para el lector moderno, estos detalles pueden parecer excesivos o hasta extraños, pero para el pueblo de Israel se trataba de una profunda lección sobre la distinción entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo impuro. Estas leyes no eran solo reglas higiénicas, sino instrumentos pedagógicos que enseñaban al pueblo a vivir en vigilancia y reverencia continuas. El concepto de impureza en Levítico no era sinónimo de pecado, sino de inadecuación temporal para el culto. Alguien ritualmente impuro no era necesariamente culpable de una transgresión moral, sino que estaba impedido de acercarse al santuario. Esto enseñaba que el contacto con la presencia divina exige preparación, conciencia y muchas veces un proceso de purificación. La pureza era una condición necesaria para entrar en la esfera de lo sagrado.
Las leyes sobre animales puros e impuros, por ejemplo, no están justificadas con razones médicas o nutricionales. La distinción era espiritual. Dios estaba enseñando al pueblo a hacer separaciones, a entrenar los ojos y el corazón para percibir lo que es adecuado delante de Él. Ese entrenamiento cotidiano formaba una mentalidad de santidad, donde nada era neutro, y todo podría convertirse en un vehículo de adoración o de contaminación. La cuestión de las enfermedades de piel, tratadas en los capítulos 13 y 14, también revela un cuidado divino con la integridad del cuerpo y de la comunidad. El sacerdote se convertía en una especie de fiscal de la salud espiritual del pueblo, evaluando cada mancha, cada señal. El aislamiento del impuro no era un castigo, sino una protección, y el ritual de reintegración, con aves sueltas, aceite y sacrificios, mostraba que el retorno a la comunión era posible. Siempre había un camino de vuelta. Estas leyes, aunque ya no son obligatorias para los cristianos bajo la nueva alianza, continúan enseñando verdades esenciales. La pureza delante de Dios no es algo automático o trivial. Es preciso cuidar del alma, vigilar el comportamiento, mantener la conciencia limpia. El culto comienza en el corazón, pero se expresa en la vida práctica. Y toda vida que se acerca al santo necesita reconocer que incluso lo común puede ser tocado por la gloria. Mientras el capítulo anterior establecía los principios de la pureza ritual, Levítico sigue profundizando esta dimensión para abarcar la rutina más íntima de la vida humana. Nada escapaba a la mirada de Dios: nacimiento, sexualidad, enfermedad, luto. El tabernáculo no era un lugar aislado de la realidad del pueblo, sino el centro de una espiritualidad encarnada. Dios no solo observaba la adoración en el altar, sino también la forma en que el pueblo cuidaba del cuerpo, de la casa y de las relaciones. La mujer en el posparto, el hombre con flujo seminal, la persona con heridas o la casa con moho. Todos estos elementos del cotidiano eran tratados como asuntos espirituales. Eso no significaba que estas personas estaban en pecado, sino que había una sensibilidad divina para las fragilidades humanas. Dios veía todo, y más, Él proveía medios de restauración. Los rituales de purificación eran accesibles, adaptados a la condición económica del ofertante, y siempre terminaban con reintegración a la comunidad. Esta mirada que penetra lo ordinario de la vida revela algo poderoso. La santidad no está confinada al templo. Se manifiesta en la forma en que cuidamos del cuerpo, cómo lidiamos con el dolor, con los ciclos naturales de la vida. En un mundo que suele separar lo espiritual de lo físico, Levítico nos recuerda que ambos están profundamente entrelazados. El cuerpo no es obstáculo a la adoración, sino parte de ella. Al poner lo cotidiano bajo la mirada del santo, Dios estaba educando a su pueblo a vivir con una conciencia constante de la presencia de Él. Cada pequeña acción, lavar las manos, separar alimentos, aislarse temporalmente, se convertía en un acto espiritual. Esto creaba un pueblo atento, disciplinado, moldeado por una ética del cuidado. En tiempos donde todo parece permitido y la prisa domina la rutina, esta visión de la vida como sagrada sigue siendo un antídoto contra la banalidad. Hoy somos llamados a una pureza que trasciende los ritos, pero que mantiene el espíritu de vigilancia. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, «Fuisteis comprados por buen precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo». La pureza que Dios requiere involucra no solo intenciones, sino acciones. Y esto comienza cuando entendemos que cada gesto, cada elección y cada hábito puede ser una respuesta al llamado del Santo que habita con nosotros.
En Levítico capítulo 16 encontramos el corazón espiritual del libro, el día de la expiación, conocido como Yom Kippur. Esta fecha era única en el calendario de Israel. Solo una vez por año, el sumo sacerdote podía entrar en el Santo de los Santos, el lugar donde reposaba el Arca de la Alianza, cubierta por la gloria de Dios. Este no era un día común. Era el momento más solemne del año, cuando toda la nación era representada ante el trono celestial por un único hombre, en un único acto de reconciliación. El ritual de Yom Kippur era meticuloso. El sumo sacerdote ofrecía un novillo por sus propios pecados, y luego 2 machos cabríos en nombre del pueblo. Uno de ellos era sacrificado y su sangre asperjada sobre el propiciatorio, representando el pago por el pecado. El otro era simbólicamente cargado con las iniquidades de Israel y llevado al desierto, donde era soltado, removiendo la culpa del campamento. Esta escena dramática comunicaba 2 verdades esenciales. El pecado debe ser perdonado, pero también debe ser alejado. Durante este día, el pueblo ayunaba, oraba y se humillaba ante el Señor. No había trabajo, ni celebraciones, solo arrepentimiento y silencio. Yom Kippur no era una fiesta en el sentido convencional, sino una pausa sagrada para recordar que, incluso con toda la estructura de sacrificios diarios, había pecados ocultos, culpas no tratadas, fallas profundas. Era el gran ajuste de cuentas del alma con Dios. Este día apunta directamente a la obra de Cristo. En Hebreos, capítulo 9, se explica que Jesús, como sumo sacerdote eterno, entró una vez por todas en el Santo de los Santos celestial, no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Él no necesita repetir este acto anualmente, pues su oferta fue perfecta y definitiva. Lo que Levítico presentaba en sombras y símbolos, el Calvario reveló en plena luz. Yom Kippur enseñaba al pueblo que no se vive bien sin perdón, que todos, sin excepción, necesitan reconciliación con el Santo, y nos recuerda aún hoy que el arrepentimiento no es un sentimiento pasajero, sino una práctica vital. El perdón de Dios no es automático, sino que pasa por la confesión, por la intercesión y ahora por la fe en aquel que entró en el santuario celestial a nuestro favor. En los capítulos 18 al 20 de Levítico, Dios presenta una serie de leyes morales y éticas que abordan aspectos delicados de la existencia humana: la sexualidad, la integridad familiar y el derramamiento de sangre. Son normas que, a primera vista, pueden parecer rígidas o anticuadas según los estándares contemporáneos, pero que, analizadas desde la perspectiva de la alianza, revelan a un Dios celoso por la dignidad y la santidad de la vida. La sexualidad, en la tradición bíblica, nunca fue tratada como un tabú, sino como un don sagrado. Sin embargo, como todo don, necesita límites para no volverse destructivo. Por eso, Dios prohíbe las relaciones incestuosas, el adulterio, las prácticas paganas cultuales y comportamientos que deshonran el cuerpo y al prójimo. Cada prohibición no es arbitraria, sino fundamentada en la necesidad de preservar el valor de la persona, de la familia y de la identidad del pueblo consagrado a Dios. El derramamiento de sangre, por su parte, es tratado con absoluta seriedad. El homicidio, los sacrificios humanos y cualquier desprecio por la vida son condenados con vehemencia. Dios había enseñado que la vida está en la sangre y que ésta solo puede ser entregada delante de Él en adoración. Quitar la vida a alguien o derramarla fuera del contexto permitido era una afrenta directa al Creador. La vida, desde su concepción hasta su muerte, era sagrada. Ford Blue Cruise hands-free highway driving takes the work out of being behind the wheel
allowing you to relax and reconnect, while also staying in control. Enjoy the drive in Blue Cruise-enabled vehicles like the F-150, Explorer, and Mustang Mach-E. Available feature on equipped vehicles. Terms apply. Does not replace safe driving. See Ford.com/BlueCruise for more details. This episode is brought to you by Amazon Prime. From streaming to shopping, Prime helps you get more out of your passions. So whether you're a fan of true crime or prefer a nail-biting novel from time to time, with services like Prime Video, Amazon Music, and fast free delivery, Prime makes it easy to get more out of whatever you're into or getting into. Visit Amazon.com/Prime to learn more. The Twisted Tale of Amanda Knox is coming to Hulu. In 2007, Amanda Knox was studying abroad in Italy. She had no idea her dream would turn into a nightmare. Inspired by the actual events of her wrongful conviction and 15-year fight for freedom, watch the new Hulu original series, The Twisted Tale of Amanda Knox, on August 20th. Streaming on Hulu and Hulu on Disney Plus for bundle subscribers. Terms apply. Estas leyes morales también establecían límites claros entre Israel y las naciones vecinas. Muchas de las prácticas condenadas en Levítico eran comunes entre los cananeos y otros pueblos, como la prostitución cultual y los sacrificios de niños. El pueblo de Dios debía ser diferente, no solo en su liturgia, sino en su ética. La santidad no se limitaba al templo, sino que se extendía al lecho conyugal, a la mesa familiar, a la forma de tratar al prójimo. La enseñanza que emerge de estos capítulos es directa. La santidad no es un concepto abstracto. Se manifiesta en el respeto al cuerpo, al otro y a la vida. No hay espacio para una espiritualidad que desprecia lo físico o que separa la fe de la ética. Dios nos llama a vivir con pureza, no por moralismo, sino porque fuimos creados a su imagen. Y esa imagen debe ser preservada en cada relación humana. Levítico capítulo 19 puede considerarse uno de los textos más impactantes de toda la Torá. Dios dice al pueblo: «Sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo». No se trata solo de una convocatoria religiosa, sino de un modelo de vida. La santidad de Dios es el estándar que moldea todas las áreas de la existencia de Israel. Y lo más fascinante es que ese llamado a la santidad se manifiesta en acciones cotidianas y muy prácticas. El capítulo aborda temas como el respeto a los padres, la honestidad en los negocios, la compasión por los pobres, la pureza en las relaciones sexuales, la justicia en los tribunales e incluso el cuidado de las personas con discapacidad. No hay separación entre lo sagrado y lo cotidiano. Dios está presente tanto en el altar como en el campo de trigo, tanto en el templo como en el mercado. La espiritualidad de Levítico 19 es encarnada. Se vive con los pies en la tierra y las manos extendidas al prójimo. Este texto revela que la santidad no es aislamiento, sino un involucramiento justo con la realidad. Dios ordena al pueblo que no cosechen hasta el borde de los campos, sino que dejen espigas para el necesitado. También prohíbe el odio en el corazón, el falso testimonio y el perjuicio al extranjero. La santidad, en este capítulo, tiene rostro humano. Es amar al prójimo como a uno mismo, expresión que aparece aquí mucho antes de que Jesús la resuma como el segundo gran mandamiento. Es interesante notar que el mismo Dios que exige ofrendas perfectas en el altar, también exige balanzas justas. En el comercio, no acepta adoración con los labios si las manos están manchadas de injusticia. Para Dios, la santidad es integridad, es ser entero delante de Él y delante de los demás. Ese es el mayor desafío de la fe, vivir de manera coherente, sin dividir la vida en compartimentos. El clímax del llamado divino no es solo que el pueblo lo adore, sino que lo refleje. Ser santo es, en última instancia,
parecerse a Dios. Y si Él es compasivo, justo, fiel, paciente, entonces sus hijos deben vivir como espejos de esa gloria. La verdadera espiritualidad se mide fuera del templo, en la forma en que tratamos a quienes no pueden devolvernos nada. La santidad de Levítico es exigente porque es profunda, y aún hoy sigue resonando en el corazón de quienes han sido alcanzados por este llamado. Cuando se habla de santidad, muchos piensan solo en separación espiritual, en pureza personal o en obediencia a rituales. Pero Levítico capítulo 19, especialmente en los versículos 9 al 15, expande este concepto al ámbito de la justicia social. Dios orienta al pueblo a no cosechar hasta el final de la plantación y a no rebuscar las uvas de las viñas, dejando esos restos para el pobre y para el extranjero. Esta no era solo una medida económica, sino una expresión concreta de la santidad. Dios estaba enseñando que la santidad no se limita a la relación vertical con el Creador, sino que incluye la relación horizontal con el prójimo. Cuidar del necesitado, actuar con equidad en los negocios, no oprimir al trabajador, respetar al anciano y juzgar con imparcialidad son todas acciones mencionadas en Levítico como prácticas santas. Esto nos muestra que la vida de fe se manifiesta en los detalles más cotidianos de la convivencia humana. El extranjero, específicamente, aparece repetidamente como alguien digno de respeto y protección. En Levítico capítulo 19, versículo 33, Dios dice: «Como un natural entre vosotros será el extranjero que peregrina con vosotros, lo amarás como a ti mismo». Este mandamiento es radical, sobre todo considerando el contexto histórico de las naciones vecinas, donde el extranjero era frecuentemente despreciado. En Israel debía ser amado y amparado, porque el pueblo sabía lo que era vivir como forastero en Egipto. Este principio de justicia social era parte de la identidad de la nación santa. Dios no solo liberó a Israel de la esclavitud, sino que quería que su pueblo nunca reprodujera la opresión que un día sufrieron. Por eso, la memoria del Éxodo se convertía en fundamento ético. La justicia no era una opción, sino una respuesta de gratitud a la misericordia divina. Y debía moldear el comercio, el trabajo, la distribución de bienes y el trato con el prójimo. La enseñanza de Levítico es clara. La santidad sin compasión es distorsión. La fe verdadera se refleja en acciones prácticas de justicia. El campo, símbolo del sustento, no debía ser usado solo en beneficio propio. Dios nos invita a vivir con generosidad y empatía, recordando que todo lo que tenemos es un don de Él. El culto que le agrada es aquel que continúa fuera del altar, en la forma en que repartimos el pan con quien tiene hambre y ofrecemos descanso a quien carga fardos pesados. Levítico, capítulo 23, presenta el calendario de las fiestas sagradas de Israel, marcando el tiempo con significados espirituales profundos. Cada celebración no era solo una pausa en la rutina, sino un recordatorio vivo de la fidelidad de Dios. El tiempo, en el plano divino, no era una secuencia vacía de días, sino un espacio para ser llenado con memoria, adoración y esperanza. Las fiestas enseñaban al pueblo a detenerse, recordar y celebrar. El sábado era el ritmo semanal del descanso y la consagración. Marcaba el inicio de una visión del tiempo que se negaba a ser consumida por la productividad incesante. Después venía la Pascua, recordando la liberación de Egipto, los panes ácidos, enfatizando la pureza y la prisa de la salida, las primicias, celebrando la provisión de Dios en la cosecha, y Pentecostés, 50 días después, simbolizando la plenitud de la cosecha y de la alianza.
En otoño, el calendario avanzaba con la fiesta de las trompetas, un tiempo de alerta e introspección. El día de la expiación, el apogeo de la Tosn, purificación nacional, y la fiesta de los tabernáculos, donde el pueblo habitaba en tiendas para recordar la peregrinación en el desierto. Cada celebración unía pasado, presente y futuro y ayudaba al pueblo a ver el tiempo no como un ciclo vacío, sino como una narrativa divina. Estas fiestas no eran solo históricas, sino proféticas. La Pascua apuntaba a Cristo como el Cordero de Dios. Pentecostés se cumplió con la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Y muchas interpretaciones escatológicas apuntan a un cumplimiento futuro de las fiestas de otoño. Dios construyó un calendario donde el cielo toca la tierra en fechas específicas, revelando que Él no solo creó el tiempo, sino que lo llena de sentido. Al organizar el año en torno a la presencia de Dios, Israel aprendía a vivir con ritmo sagrado. Hoy, en una cultura acelerada, donde el tiempo es consumido y no consagrado, Levítico nos invita a redescubrir la importancia de detenernos, recordar y agradecer. Un pueblo santo es aquel que sabe contar sus días con sabiduría, reconociendo que cada estación es una oportunidad de encontrarse nuevamente con el Dios que habita el tiempo. Levítico capítulo 26 presenta un discurso directo y poderoso de Dios sobre las consecuencias de la obediencia y la desobediencia. Es como un espejo colocado ante el pueblo. Si ustedes guardan la alianza, habrá lluvia, paz, fertilidad y victoria. Pero si desprecian los mandamientos, vendrán sequía, enfermedad, derrota y exilio. No es solo una lista de recompensas y castigos, sino una revelación de que la historia de Israel sería moldeada por su fidelidad al Dios de la alianza. Las bendiciones son descritas con belleza y esperanza. La tierra produciría abundantemente, los enemigos serían vencidos con facilidad y la presencia de Dios estaría entre el pueblo. Hay una promesa impactante en el versículo 12. Y andaré entre vosotros, y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Esa es la esencia de la alianza, no solo tener cosas, sino tener la presencia del Señor. La obediencia trae comunión, y la comunión trae vida. Pero las advertencias son igualmente contundentes. En caso de que el pueblo rechazara los mandamientos, Dios permitiría que la tierra se tornara estéril, que plagas los alcanzaran y que los enemigos los dominaran. El tono del texto no es de crueldad, sino de seriedad. Dios está tratando con un pueblo libre, responsable por sus elecciones. La obediencia no es una prisión, sino un camino de vida. La rebeldía no es libertad, sino autodestrucción. Sin embargo, incluso entre las maldiciones, Dios deja una puerta abierta. En los versículos 40 al 45, Él declara que si el pueblo confiesa sus pecados y se humilla, Él se acordará de la alianza hecha con Abraham, Isaac y Jacob. This episode is brought to you by Wayfair. Podcasts follow us everywhere. Whether you're cooking in the kitchen, chilling in the living room, or pretending to fold laundry in the bedroom. And with Wayfair, every one of those rooms can tell a story of its own. Their curated collections of furniture styles and prices make Wayfair the trusted destination to turn your home into your happy place. Shop everything home at wayfair.com with free and easy delivery straight to your door. Wayfair, every style, every home. Ese es el corazón de la gracia en el Antiguo Testamento. La disciplina puede venir, pero la alianza permanece. El castigo tiene límite, pero el amor de Dios es eterno. Estas palabras resuenan hasta hoy. Vivimos en un tiempo donde muchas consecuencias son relativizadas, pero Dios sigue siendo el mismo. Nuestras elecciones moldean nuestro futuro espiritual. Seguir sus caminos aún es fuente de bendición, y alejarse de Él aún trae desorden.
La fidelidad a la alianza es más que obediencia. Es el reconocimiento de que solo hay vida verdadera en caminar con el Dios que eligió habitar con nosotros. En Levítico, capítulo 25, Dios ordena el año sabático y el año del jubileo, instituyendo una lógica de descanso y renovación que extrapola al individuo y alcanza la propia tierra. A cada 7 años, el suelo debería descansar, sin cultivo o cosecha sistemática. Y después de 7 ciclos de 7 años, en el 50º año, se celebraba el jubileo, un tiempo sagrado en que propiedades eran devueltas, deudas canceladas y esclavos liberados. Estas leyes revelan una ética divina de equilibrio, justicia y confianza. El año sabático enseña que el ser humano no es dueño de la creación, sino administrador. La tierra pertenece al Señor, y ella también necesita respirar, reposar, renovarse. Al prohibir el cultivo, Dios estaba entrenando al pueblo a confiar en su provisión. No se trataba de improductividad, sino de fe. Era un gesto radical de dependencia, un protesto contra la lógica de la acumulación y la explotación continua. El jubileo llevaba este principio aún más lejos. Familias que habían perdido sus tierras por necesidad podrían recomenzar. Ninguna propiedad podía ser vendida de forma definitiva. La herencia dada por Dios debería ser preservada y redistribuida. El sistema evitaba la concentración excesiva de riqueza y restauraba la dignidad de los pobres. Era una revolución silenciosa, basada en la justicia y la compasión. Estas leyes nos confrontan con la forma en que tratamos el tiempo, la tierra y los recursos. En un mundo que valora el lucro incesante y desprecia el descanso, Levítico nos recuerda que la creación tiene ritmo, que la vida necesita pausas y que la justicia incluye dar alivio a quien está sobrecargado. Cuando el hombre no para, la tierra enferma. Cuando el poder no es limitado, el prójimo es aplastado. Hoy, aunque el jubileo literal no se practica, sus principios continúan desafiándonos. Somos llamados a promover restauración, perdón de deudas, liberación de los oprimidos y respeto a la creación. La economía del reino de Dios no gira en torno al beneficio individual, sino al bien común, y el descanso, lejos de ser lujo, es un acto de santidad. Uno de los temas más profundos del libro de Levítico es la verdad de que todo pertenece a Dios, incluyendo a las personas, la tierra y el tiempo. En el capítulo 25, versículo 23, el Señor declara: «La tierra no se venderá en perpetuidad, porque la tierra es mía, pues vosotros sois extranjeros y peregrinos conmigo». Esta afirmación redefine completamente la forma en que Israel debería ver la posesión y la identidad. El pueblo había recibido tierras como herencia, pero no como propiedad absoluta. Cada pedazo de suelo era un don y no un derecho conquistado. Por eso, la venta de propiedades era temporal, siempre con la posibilidad de rescate. El pariente más cercano, llamado Goel, tenía el deber de redimir la tierra o a la persona de la servidumbre, restaurando lo que había sido perdido. Era una sociedad moldeada por la responsabilidad colectiva y por el principio de que nadie debería permanecer preso eternamente a la miseria. Este sistema de redención nos apunta a una verdad aún más sublime. Somos propiedad del Señor, rescatados por Él. El apóstol Pablo escribió a los corintios que fuimos comprados por buen precio y que nuestra vida pertenece a Dios. Cristo es nuestro Redentor, nuestro Goel espiritual, que pagó con su sangre el precio de nuestra liberación. Levítico, con todos sus mecanismos de rescate, es un presagio de la obra redentora de Jesús. La idea de que somos peregrinos con Dios también lleva un gran poder. Esto nos impide apegarnos demasiado
a lo que es transitorio. No somos dueños del tiempo, ni de los recursos, ni de la historia. Somos mayordomos de algo más grande, llamados a vivir con ligereza, responsabilidad y gratitud. La verdadera libertad no está en poseer, sino en pertenecer. Y pertenecer al Dios que camina con nosotros. Este sentido de pertenencia trae seguridad en medio de las pérdidas y esperanza en medio de las crisis. Si todo es de Él, entonces todo puede ser restaurado por Él. Si pertenecemos a Él, entonces nuestra identidad no depende de conquistas o posesiones. Levítico enseña que el mayor tesoro no es la tierra, sino la presencia del Señor en medio del pueblo, y quien camina con Él jamás está sin herencia. Al final de la lectura de Levítico, es común que algunos se sientan distantes de los rituales, sacrificios y prescripciones minuciosas. Sin embargo, si escuchamos con atención, percibiremos que el llamado a la santidad sigue resonando con fuerza. No se trata de un libro anclado en el pasado, sino de una voz que trasciende los siglos, llamando a cada generación a vivir en alianza, reverencia y pureza. Levítico no es un peso, es una brújula que apunta a un modo de vida centrado en Dios. El corazón del libro es relacional. Cada ley, cada ofrenda, cada fiesta tiene como finalidad restaurar y preservar la comunión entre el Creador y su pueblo. Santidad no es aislamiento religioso, sino presencia continua de Dios en medio de la vida real. Esto significa que el culto no termina con el amén, continúa en el trabajo, en las relaciones, en las decisiones y en los gestos diarios de justicia, misericordia y verdad. La relevancia de Levítico se intensifica cuando miramos al mundo actual. Vivimos días de superficialidad, de prisa, de olvido. Olvidamos lo sagrado en lo cotidiano, olvidamos la pausa, la reverencia, la compartición. Levítico nos recuerda que existe una forma diferente de vivir, más consciente, más íntegra, más conectada con lo eterno. Nos invita a rescatar el temor, el cuidado por el otro, el respeto por el cuerpo, la responsabilidad por los bienes y el tiempo. Cristo no anuló Levítico. Él lo cumplió y lo llenó. Al entregarse como el Cordero perfecto, nos liberó del sistema ceremonial, pero no del llamado a la santidad. Por el contrario, ahora capacitados por el Espíritu, somos llamados a vivir una santidad aún más profunda, no basada en reglas externas, sino en transformación interior. La ética del reino de Dios, proclamada por Jesús, tiene en Levítico sus raíces más antiguas. La historia de Levítico es, al final, una historia de amor. Un Dios que desea habitar entre los hombres, que enseña, perdona, restaura y llama. Un pueblo que aprende, comete errores, regresa y madura. Y este llamado no ha terminado. Aún hoy el santo sigue llamando: «Sed santos porque yo soy santo». Y quien oye esa voz no vuelve a vivir como antes. ¿Cuántas veces la vida nos llama al silencio, a la pausa y a la reflexión? Si este viaje por el libro de Levítico habló profundamente con usted, escriba en los comentarios qué más le tocó. Su experiencia puede bendecir a otros que, como usted, buscan caminar más cerca de Dios.